Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes vean este video, que el Señor les bendiga. Pues quería continuar con la enseñanza que que no habíamos concluido, ¿verdad? Sobre los tiempos de angustia para Jacob, Israel. Jeremías 30, 7 al 11. Les recuerdo que nosotros siempre debemos de... quiero recordarles este versículo donde dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Es muy importante porque nosotros debemos de saber cómo trazar la palabra del Señor para no llevar a otros para no estar en confusión, no caer en errores de doctrina y también estar seguros de que lo que habla el Señor en su palabra, el Señor es un Dios de orden y se puede ver, ¿verdad? Al estudiar la palabra de Dios correctamente, nosotros podemos ver qué es para la iglesia y qué es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Del Señor. Estoy hablando, ¿verdad? Del pueblo que nosotros vemos, ¿verdad? Físicamente. El Señor ha prometido, tiene promesas, ¿verdad? Con su pueblo. También Israel duerme espiritualmente y está ciego, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra del Señor sobre las vendas que no han sido quitadas. El velo no ha sido quitado, ¿verdad? Por el rechazo del Señor Jesucristo. Quería leer, ¿verdad? Ese versículo 15 de 2 Timoteo capítulo 2. Dice, versículo 15, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y es importante de trazar bien la palabra del Señor porque nos damos cuenta, recordando, ¿verdad? Podemos leer Abraham cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Que dejara su familia, deja tu parentela, tu tierra y tu parentela. Y el Señor le iba a mostrar. Hay muchas personas que han hecho esto de una manera literal. Se han ido a otros lugares, ¿verdad? Pensando de que esto fue lo que se le dijo a Abraham, yo voy a hacerlo también. Y el Señor no trabaja de esa manera, ¿verdad? Sino que al igual también de que la palabra del Señor dice de que hay personas, ¿verdad? Que oran. Esto podemos verlo en los Hechos de los Apóstoles, que oraban y ellos eran sanados. Y todo esto tenía un propósito, porque Israel siempre el Señor ha trabajado con ellos por medio de sueños, visiones y señales, ¿verdad? Las señales podemos verlas cuando el Señor llamó a Moisés, ¿verdad? Y el Señor, Moisés le dijo que cómo Israel le creería a él, que quién lo enviaba. Entonces el Señor dio señales a Moisés para que Israel creyera. Entonces el pueblo del Señor así. Ahora podemos ver cómo el Señor en los tiempos de antes, el Señor se comunicaba a través de sueños. Vemos los sueños de Jacob. También podemos ver a Nabucodonosor.
Daniel, Elías, un sinnúmero de sueños, señales, bueno, y estas visiones también dadas a los apóstoles, ¿verdad? Y el último apóstol que quedó fue el apóstol Juan, el cual el Señor Jesucristo dio sus revelaciones. Y podemos ver que el Señor trabajó de esa manera, pero no significa que uno tenga sueño y eso es lo que va a suceder. No es así, el Señor no trabaja así. Nosotros tenemos la palabra del Señor, está completa. Y de eso se trata, ¿verdad? De estudiarla para entender los propósitos del Señor, entender el por qué hizo esto en el pasado, por qué ahora ya no sucede, pero va a suceder, van a haber señales, van a haber señales y prodigios, ¿verdad? Van a haber idiomas que van a hablar, pero no va a ser la iglesia, ¿verdad? Esto va a ser dado a judíos. Bueno, los 144,000, los 2 testigos son judíos. Entonces, el evangelio del reino va a ser proclamado ya después de que la iglesia se haya ido. La iglesia no tiene parte en la tribulación, ni en el primer sello, ni a la mitad de la tribulación, ni en el último sello. La última copa, ¿verdad? Que es la ira del Señor. Entonces, la iglesia no tiene ningún rol, como lo dice claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, que el Señor no nos ha puesto para ira, sino que para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros al creer el Evangelio, como dice en capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14, por medio del Evangelio, nosotros somos sellados para toda la eternidad. Y el versículo 14 dice claramente, ¿verdad?, que nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, que es una garantía, o sea, ese es el recibo de nosotros. Nos ha dado el recibo el Señor de que somos propiedad de Él, y el recibo es el Espíritu Santo, el cual nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, pase lo que pase, ¿okay? Porque el Señor, Él se estaría contradiciendo, como muchos proclaman un falso evangelio de que la salvación se pierde, que si mueres pecando no vas al cielo, y si no estás preparado para el rapto no vas para el rapto. Es un sinnúmero de enseñanzas a como lo describe la palabra del Señor, y la voy a llamar a como es, que son doctrinas de demonios, porque no es la palabra de Dios. El Señor da seguridad. El Señor no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de amor y paz. El Señor dio su vida por nosotros, eso es amor. Y la paz es que nosotros tenemos la plena seguridad de que nos ha dado el Señor vida eterna. Nuestra fe, la fe no es una obra. La fe es depositando que tú has creído. Eso es algo que el Señor ha dado al hombre. Muchos, los ateos, aunque dicen que son ateos, que no creen en nada, tienen fe porque ponen su fe en la ciencia del hombre, el conocimiento del hombre, el cual es vanidad, porque el hombre muere. Cuando la carne muere, y muere también lo que el hombre ha hablado, porque todo lo que dice el Señor en su palabra, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que todo, el cielo y la tierra pasará, pero más mi palabra no pasará. Sea como sea el hombre, aunque niegue a Dios, Dios existe, pero no significa que va por medio de sus palabras por medio de su intelecto va a borrar a Dios. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces, para que no salgamos del tema, quería leer este versículo de Jeremías capítulo 3. Yo sé que lo he leído y vamos a estar leyendo por cada parte, ¿verdad?, que
que estudiemos porque es necesario para que entendamos que, o sea, llevamos la secuencia, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, capítulo 30, versículo 7 al 11, dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. O sea que va a haber una angustia, pero el Señor promete, mas de ella será librado. ¿Ok? Ahora, nosotros los cristianos, ¿verdad? Entendemos, bueno, los que leemos la palabra de Dios y no nos ensoberbecemos con el pueblo del Señor. Porque muchos, lamentablemente, han caído en apostasía. Apostatar es apartarse de lo que antes profesaban, ¿verdad? Podemos ver como muchos, aún cristianos, están en contra de Israel. También podemos ver muchos que están hablando de que la salvación se pierde, cambiando la doctrina, poniendo versículos del Viejo Testamento, el cual no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Estos ejemplos los podemos ver también en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo exhortó a Pedro. Entonces podemos ver que sí, el cristiano, el salvo, puede caer en la apostasía, pero no significa que pierda la salvación. Entonces, nosotros al ver, volviendo, ¿verdad? Versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Va a haber un castigo. Y solo Dios puede juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros podemos dar mensajes, pero no podemos juzgar a nadie. ¿Ok? Lo que podemos juzgar son las cosas que suceden en la iglesia, entre nosotros. ¿Verdad? Ahora, Pablo no anduvo hablando mal de ninguno de los apóstoles anduvo hablando mal de gobiernos, no anduvo hablando mal de otras personas que no fueran cristianas. Porque ellos mismos predicaban esto en la iglesia, ¿verdad? Que no hubieran contiendas. Pablo también habla en Primera de Corintios, capítulo 5, ya a los 5 versículos, ya finalizando el capítulo, claramente habla que nosotros debemos de resolver los problemas que hay internos en la iglesia, pero no tenemos nada que ver con el mundo, porque el mundo lo juzgará Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros no tenemos no podemos juzgar, sea lo que haga la persona que no conoce al Señor, no lo conoce, ¿ok? Entonces, aquí el Señor promete, habrá un tiempo de angustia para Israel, pero al mismo tiempo, dice, y más de ella será librado. Entonces el Señor promete de que el Señor va a salvar a Israel. ¿Ok? Dice el 8. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. Una promesa. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Una promesa. ¿Y cuándo es el Señor que va a levantar a David? Bueno, el Señor nos promete a la iglesia reinar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. El Señor va a resucitar al rey David. Porque el rey David va a ser el primer ministro de Israel. ¿Ok? Y nosotros, la iglesia, vamos a gobernar ciudades. Entonces, ¿verdad? Estas son promesas del Señor.
Versículo 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Israel no va a ser desterrado. Israel no va a ser desaparecido. Nadie va a poder desaparecer a Israel. Versículo 11. Porque yo soy contigo, dice el Señor, para salvarte, y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti, empero, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. El Señor va a castigar a su pueblo, pero el Señor no va a talarlo. Bueno, entonces, para profundizar más este acontecimiento, debemos irnos hasta Levítico capítulo 26, leer el capítulo completo. Y yo creo que vamos a parar en el versículo 14, ahí vamos a ir explicando, ¿verdad? Sobre lo que conecta Levíticos capítulo 26 con Jeremías capítulo 30, del versículo 11 al 17. Bueno, vamos a Levítico capítulo 26. Está después de Éxodo. Ok. Es un capítulo largo. Vamos a leer. Dice el versículo 1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura. Perdón, ¿saben qué? El capítulo es largo. Bueno, vamos a leerlo, el versículo 1, porque dijimos que íbamos a parar en el 14 para poder explicar esto. Bueno. Versículo 1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus producciones. Una tierra más fértil, ¿verdad? Y el árbol del campo dará su fruto. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan y en abundancia, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Israel no está seguro. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestro enemigo caerán a espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y estableceré mi pacto con vosotros. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. O sea, una abundancia, imagínense, ¿verdad? Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas que vuestro yugo, y os he hecho, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. Pero, escuchemos aquí el versículo 14,
Empero, si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, aquí vienen las consecuencias. Y si abominareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, aquí voy a marcarlo para llevar la secuencia. E invalidar mi pacto. Ok. Miren. Recordemos que el Señor había prometido a Israel, ¿verdad? Un nuevo pacto. Aquí estamos hablando del viejo. ¿Ok? Porque es Levítico, ¿no? La ley del Señor. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo lo que vino a hacer fue, Él es el nuevo pacto. Su sangre es el nuevo pacto. Entonces, esto se aplica, ya, porque voy a irme, vámonos a Hebreo, para que entiendan. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Les recuerdo, no, esta enseñanza va a ser un poco corta, ¿verdad? Porque por el tiempo, me disculpan. Mañana sí voy a dar, si el Señor me da vida, mañana, porque mañana es día feriado aquí. Así que, si el Señor me da vida, vamos a continuar. Ok, el versículo 7 de Hebreos dice, vamos a leerlo, capítulo 7 de Hebreos, del versículo 15 al 25. Dice así, y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote, Jesucristo, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento. No es la ley, ya no, porque Jesucristo cumplió la ley, ¿ok? Entonces, nada tiene que ver la ley. Se levanta otro, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. ¿Ok? Aquí está diciendo la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo tomó ese puesto, Melquisedec. Por eso Melquisedec, como dice la palabra del Señor, que él fue hecho semejante. Semejante a Jesucristo. Por eso Melquisedec no dice la palabra del Señor que no tenía ni comienzo ni fin. O sea, no tiene genealogía. Pero no significa que él era Jesucristo. No. Fue hecho parecido a la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué inmortal? El Señor Jesucristo no tiene, o sea, Él es el principio y el fin, dice la palabra del Señor. Él es eterno. Entonces, el sacerdote dice claramente en el versículo 16, dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento, carnal segundo el poder de una vida inmortal. Esperen. Aquí en el versículo 11, para aclarar esto, dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Ah? Porque mudado el sacerdocio, escuchen bien, porque mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de la ley. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ok. Cambio de la ley. ¿Saben dónde sale esto? En Romanos. Vamos a Romanos capítulo 3.
que entendamos con claridad. Mira lo que dice aquí. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor dice, en versículo 22 del capítulo 3 de Romanos al 28, dice: la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, justificador del que cree en Jesús. Aquí una pregunta, el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, ¿cuál ley? ¿Qué ley está hablando aquí Hebreo? Dice, porque mudado el sacerdocio, porque Jesucristo tomó eso, ¿verdad? Jesucristo lo hizo. ¿Ah? Pues Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque Jesucristo nunca pecó. Él mismo llevó su sangre a la presencia de Dios Padre, el cual lo hace a Él, sumo sacerdote. No pecó, nunca. Y Él es eterno. Entonces, aquí dice, mudado, tiene que ser mudado. Porque mudado, dice el versículo 12 del capítulo 7 de Hebreo, porque mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de la ley. Igual a como dice aquí el versículo 27 de Romanos, del capítulo 3, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Eso es lo que demanda el Señor. ¿Te acuerdas cuando dijo Jesucristo? Que muchos van a decir, Señor, pero yo... perdón, dice el versículo, voy a parafrasearlo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí está. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No. No es lo que uno hace. ¿Y qué es entonces? No, sino por la ley de la fe. Es creer. Eso es lo que nos salva. Creer lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que es atacado. La fe. Bueno, el calvinismo ataca a la fe. Porque dicen que la fe es obra. ¿Y cuál es mentira de Satanás? Ok. Dice el versículo 12, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ley. Ok. Ahora, volviendo al versículo 17, dice, porque él testifica, tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque la ley no hizo nada. La ley lo que hacía era juzgar, hacerte reconocer, estás mal ante Dios. Y hagas lo que hagas, no puedes entrar al reino de Dios. La ley lo que hacía era matarnos. ¿Me explico? 19. Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y tanto más en cuanto no es sin juramento, fue él hecho sacerdote, Jesucristo,
porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por aquel que les dijo, juró el Señor. Imagínense, el Señor levantó su mano y juró por él mismo. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Y los otros cierto, fueron muchos sacerdotes porque la muerte les impedía que continuasen. No podían porque eran mortales. Tenía que salir otro sacerdote y otros sacerdotes. Se pasaba esto. Pero Jesucristo es inmortal. Mas este, por el versículo 24, mas este, que continuase, este porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable. Por eso es una aberración de la Iglesia Católica. Y hay que hablarlo como es. Lo siento mucho. Ahí hay una frase que en inglés se dice, don't shoot the messenger. Significa, no le dispares al mensajero. Nosotros los cristianos traemos el mensaje. Si les gusta, gloria al Señor. Pero si no les gusta es porque te rechazas. Te estás revelando a la verdad y esa es la verdad. Esa es la verdad. Mas este porque permanece eternamente tiene el sacerdocio inmutable. ¿Y por qué hay sacerdotes? ¿Por qué cuando en la misa se hacen estos rituales? Si eso ya no existe. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínense. Imagínense. Ahora miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 9 de Hebreos. Porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. No podía darse el testamento mientras que el Señor Jesucristo vivía. Porque el Señor Jesucristo lo que vino es a cumplir la ley. Entonces, ¿cómo se podía dar el testamento si el testador estaba con vida? Tenía que morir el Señor. 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, aquí le está revelando Moisés, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ahora miren lo que dice aquí. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero esto lo hizo Moisés en el tabernáculo que ellos hicieron conforme a la semejanza del que está en el cielo. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo fuera al cielo a derramar su sangre. Dice 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en el cielo fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, pues la sangre del Señor Jesucristo. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, o sea, por hombre. No entró al tabernáculo que hizo Moisés. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano,
que son figuras del verdadero. Figuras. Jesucristo fue al verdadero. Mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Por eso el Señor nos ha dado vida eterna. Entonces, si decimos que la salvación se pierde, estamos viendo la sangre del Señor como inmunda. Ponemos a Dios como mentiroso. Miren lo que dice Tito, capítulo 1. El Señor es bien claro en su palabra, y esto es lo que el enemigo quiere que el hombre amancille la palabra del Señor. Tito capítulo 1 al 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Antes de los tiempos eternos. Esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir. Imagínense. ¿Y cómo podemos decir que la salvación se pierde cuando el Señor dice que nos da vida eterna? ¿Qué pecado no ha pagado Jesucristo? Se dice que el Señor pagó todo. Todo completo. Recordemos que cuando el Señor murió en la cruz, nosotros al creer, Él pagó. Claro, yo creo que pagó todos mis pecados. Pasados, presentes y futuros. Si yo estoy pensando, ¿verdad? Sí, ok, amén. Dios pagó mis pecados pasados, pero no sé si mis presentes, porque si yo peco, ya no entro al cielo. Estás dependiendo de tus obras. ¿O no has entendido el Evangelio? Hay castigos que el Señor da. Pero volviendo, ¿verdad? Volviendo a Levíticos, lo que dice sobre el versículo 15 dice: y si abominares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Recordemos, Israel rechazó de que Dios fuera el rey. Prefirieron a un hombre. Entonces el Señor le dio a Saúl. Les envió a Jesucristo. Rechazaron. Y ellos rechazaron al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que lleva la convicción. ¿Okay? Podemos leer también en el capítulo 10, creo que está, pueden buscarlo, Esteban, que él les dijo que ustedes rechazan al Espíritu Santo. Él les estaba dando cátedra y ellos no quisieron escuchar. Ya lo quisieron, lo mataron, lo apedrearon, ¿verdad? Entonces, ya hay un nuevo pacto. Pero mire lo que dice el Señor aquí, hablando de las consecuencias. Ahora mire lo que dice el 16. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros. Aquí está. 7 veces
más por vuestros pecados. 7 veces más, 7 años. 7 veces más, 7 años. ¿Ok? Ahora, aclarando esto, ya con esto voy aquí a terminar. Voy a marcar. Esto, aquí, por eso, nosotros los que leemos la palabra del Señor, los que trazamos la palabra de Dios correctamente, esto no concierne a la iglesia. La iglesia, ¿cómo va a pasar por la ira del Señor? Castigo. El primer sello es el anticristo. La iglesia no puede pasar por eso, porque estaríamos llamando mentiroso al Señor. Pero el Señor dijo que no nos iba a poner a ira, sino a salvación. De esto es lo que está hablando el Señor. A esto que se refiere el Señor, de librarnos de esto. Nosotros, si el Señor nos salvó de la ira, por eso se predica el Evangelio de la gracia, el Evangelio del Señor Jesucristo, para no pasar por esto. Entonces, perdón, disculpen. Entonces, ¿por qué nosotros, la iglesia, debemos de preocuparnos? Es que si no me porto bien, no me voy en el rapto. No hay una libertad de servir al Señor. No hay una paz en la tribulación. Porque nosotros confiamos. Pase lo que pase, el Señor me promete no dejarme ni desampararme. Porque el recibo lo tenemos del Espíritu Santo, el cual no nos puede dejar. Lamentablemente, ¿verdad? Por los que no han creído. Aquí habla de Israel. Pero recordemos, ¿de dónde viene la salvación? Dice la palabra del Señor. De los judíos. Jesucristo. Por eso es necesario, ¿verdad?, que esto pase no solo a Israel, sino que va a ser el mundo entero. ¿Me explico? Vamos a terminar aquí, ¿verdad? Porque lamentablemente tengo que alistarme, tengo que ir a hacer cosas. Pero si el Señor me da vida, vamos a estar exponiendo esto. ¿Ok? Que el Señor les bendiga y gracias por escuchar. Hasta la próxima, si Dios quiere.